Nosotros fuimos llamados a ser la luz de la tierra. Fuimos llamados a movernos en compasión. Cuando yo hablo de nosotros, hablo de todos nosotros los que estamos aquí, ¿ya? No de la familia Toledo, no de los que fueron al África, no de los que están predicando en algún púlpito. Hablo de todos los que estamos aquí, todos los que un día le dijimos, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Sí, Señor, yo quiero servirte. Fuimos llamados a movernos en compasión, a ser compasivos y amar al mundo. Como yo les decía, creciendo en un hogar cristiano, yo decía, bueno, ¿cuál es el mundo afuera? Pero me recuerdo, y mi mamá siempre se recuerda de esto, que estábamos jugando chiquitos, como de 4 años, porque todavía vivíamos en Guatemala. Y mi mamá decía que si yo veía a alguien que estaba en dolor, yo me detenía, iba a orar por esa persona. Mi abuelo siempre decía eso. La Melita siempre se paraba y venía a orar por mí cuando me veía quejándome. Entonces, sin saberlo y pensando tal vez de más grande que tenía que ir a hacer luz allá afuera, yo ya estaba haciendo luz en mi casa, en el lugar en donde estaba. Y todos fuimos llamados a hacer luz al lugar en donde estamos. Fuimos creados con un ADN de compasión por los demás. Fuimos creados con esto. A veces decimos, ay, es que en los niños hay maldad, en los niños hay esto, pero hay algo que es más importante que eso. Es que cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados para hacer luz. Y nosotros le damos más fuerza y más poder a la maldad, a la malicia. Ay, es que desde niños ya se ve la manipulación, es que desde niños ya se ve la maldad. Es verdad, uno dice, hay niños crueles, es verdad. Todo esto pasa porque vivimos en un mundo caído, donde el príncipe de este mundo es Satanás y las tinieblas han gobernado este lugar. Pero cuando Jesús dijo que nosotros somos la luz, la sal y la luz de este mundo, Él no nos está diciendo, ustedes van a intentar serlo. Él dijo, ustedes son la luz. Entonces, en nuestro ADN ya fuimos creados con una dosis de compasión y con luz en medio de nosotros. Entonces, fuimos creados a eso. Fuimos creados a ser compasivos y amar al mundo. Ya Él nos hizo a nosotros con amor para el mundo. Cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo mañas y cosas, empezamos a seleccionar a quienes queremos amar, a quienes queremos servir, a quienes queremos dar compasión. Pero realmente fuimos creados para amar al mundo, a ir a lugares de oscuridad. Fuimos llamados a ir a lugares de oscuridad y traer luz. Fuimos llamados a traer la luz de Dios en medio del lugar en donde estamos. Yo soy la tercera de 4. Somos 4. Yo soy la tercera, pero yo soy la mitad del sándwich de las mujeres. ¿Ya? Entonces es mi hermano, somos 3 mujeres y yo soy la de la mitad de las mujeres. Y como mi mamá les dijo desde chiquitita, ella me decía, eres mi ensueño dorado. ¿Ya? Y era como mi mamá, yo sí sentía que mi mamá me trataba especial a mí. No sabía que era porque yo era especial, en muchos sentidos de la palabra, especial. Mi mamá y mi papá siempre tuvieron mucho cuidado de afirmarme, de recordarme quién soy, de darme valor a mí, ¿ya? Y yo no me daba cuenta que ellos hicieran eso mucho con mis hermanos, pero yo estaba segura que lo hacían conmigo. Y hoy creo que sí se enfocaban un poco más en eso, porque tal vez ellos veían una debilidad en mí o veían esta falta que yo tenía en mi vida de sentirme afirmada y reafirmada. Dicen algunos que hay este síndrome de la hermana de la mitad, que hay una mega inseguridad de los hermanos del medio, que a veces es como que no somos los mayores, pero tampoco los menores, no somos el ejemplo, pero tampoco a los que le cuidan. Y siempre hay alguien más fuerte, siempre hay alguien como que se queda ahí, en el limbo. Y aunque mis papás no creían en eso, yo creo que Dios les dio sabiduría y ellos eran súper intencionales en hablar vida sobre mí. Y yo he contado esta historia varias veces, no sé si se las he contado a ustedes, pero yo
Cuando era chiquita, le dije un día a mi mamá que por qué no me había puesto un nombre de la Biblia, porque a pesar de todo lo que ellos me afirmaban, no todo era suficiente. Ya cuando uno lidia con inseguridades, por más que la gente te está afirmando, no es suficiente. Y yo le decía a mi mamá, mami, ¿por qué me pusiste Melania? Ese nombre no está en la Biblia, ese nombre no es nada bíblico, no es nada espiritual, ¿por qué me pusiste Melania? Mi hermano mayor se llamaba Jonatán, un gran hombre de la Biblia, mi hermana mayor María, y era como, y yo Melania, sacado de una película, de lo que el viento se llevó. Y yo era como que, ¿por qué me están dando este nombre a mí? Aparte yo sentía que yo era muy chiquita para ese nombre, era como que ese nombre es de señora. Yo decía, ese nombre no me gusta, no me va, mami, ¿por qué? Y mi mamá me decía, Mela, no importa que tu nombre no esté en la Biblia, tu nombre va a estar escrito, está escrito en el libro de la vida, me decía así. Y yo, pero es que yo quería que mi nombre tenga un significado y que esté en la Biblia. Entonces mi mamá, en esa época no existía el internet. Entonces mi mamá, gracias a Dios, siempre ha existido la voz de Dios. Mi mamá fue a Dios y le preguntó cuál era el significado de mi nombre. Entonces mi mamá me dijo, tu nombre sí tiene un significado. Y yo, ¿cuál es el significado? Porque yo sabía el significado de Jonatán, sabía el significado de María, pero es como, ¿cuál es el significado de Melania? Y mi mamá me dijo, tu nombre significa dulce como la miel. Y así como que le creí. Qué lindo que es como los niños creen, ¿no es cierto? Y yo le creí a mi mamá y dije, mi nombre significa dulce como la miel. Y adopté ese nombre, me empoderé de ese nombre sin saberlo ya. Yo tenía 4, 5 años, así como la edad de la Isabela. Y yo empecé a decir como, este es mi nombre y de alguna u otra manera eso se plasmó en mí. Y yo crecí así, súper dulce, como la miel, también pegajosa, muchas cosas. Y aunque tenía un montón de inseguridades, siempre que la gente era como que, ay, qué dulce la Melita, ay, qué dulce, y era como que yo sabía, porque ese era el significado de mi nombre. Luego estudiando un montón sobre la miel, aparte en mi casa la miel siempre fue súper importante, ¿ya? En mi casa yo no me recuerdo haber ido a un doctor, solo al pediatra que nos tenían que llevar, y me recuerdo porque nos daban un chupete, pero de ahí no recuerdo haber ido a un doctor, a menos que me abriera la frente o me sacara un pedazo del talón. Mi papá siempre nos curaba todo con miel. Nos caíamos un chivolo, miel. Nos dolía la barriga, agüita con miel. Nos daba náusea, una cucharada de miel. O sea, todo mi papá usaba la miel, ¿ya? No nos llevaban al doctor casi nunca, ¿ya? Y para mí entonces la miel era poderosa. Entonces yo inconscientemente iba adoptando este significado de mi nombre, poderoso, dulce como la miel. Pasó el tiempo y llegó el internet. Y tú podías poner ahí los nombres. Me acuerdo que estábamos viendo el nombre de alguien que iba a tener un bebé y dijeron, busquen el significado. Y yo dije, ay, los significados de los nombres. Y estábamos viendo y alguien dijo, ay, busca el significado de tu nombre. Entonces yo sabía cuál era el significado de mi nombre, dulce como la miel. Pero voy al internet y pongo mi nombre, Melania, y decía, viste de negro, obscuridad, negro. Y yo así como, tenía como 14, 15 años, no sé a qué edad llegó el internet, pero yo estaba en esa etapa que también hay un montón de inseguridades. Y yo veo como que negro, oscuridad. Yo, mami, el internet dice esto. Tú me dijiste que mi nombre significaba dulce como la miel. Y en el internet dice que mi nombre significa oscuridad. No sé qué, viste de negro. Y mi mamá así como que, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o a esa computadora? Que ni sabemos si funciona. Así me dijo mi mamá. Y yo así como que, bueno, a Dios. Pero era esta lucha constante. Yo tenía más o menos unos 16, 17 años. Pasó el tiempo, pasaron unos 2 años y yo fui a una casa de oración en Kansas City. Cuando yo fui, me senté, había una charla y era toda una temporada de 3 meses que íbamos a estudiar Cantar de los Cantares. Y en Cantar de los Cantares, el día que yo llegué a esa charla, él hablaba el versículo que decía, obscura pero amada, obscura pero
codiciada. Y era como que hablaba de la oscuridad, de lo negro, de esto. Y era como que yo trataba de encontrarle un buen significado a esto que había encontrado en el internet. Yo decía, ok, Dios. En inglés era como que dark yet lovely, oscura pero aún así amada, ¿no? Porque decía, el sol la quemó y por eso es oscura pero es amada. Entonces yo como que, Señor, esto es bueno, esto es bueno. Y en medio de todo eso, el Señor me empezó a llevar a algo hermoso de encontrar tanta luz. ¿Ustedes alguna vez han parado enfrente del sol a ver así el sol? ¿Qué se ve? Negro. Cuando tú ves tanta luz, la acumulación de tanta luz es como que negro. Entonces el Señor me empezó a hablar, me decía, el negro no es malo, es algo que yo creé. La noche yo la creé, yo creé la oscuridad, yo hice esto. Entonces era como que Dios empezó a despedazar como que las inseguridades que yo tenía y empecé a darme cuenta que aún en mis, porque usted puede decir como que tanto drama que hizo por su nombre, ¿ya? Las mujeres sí somos más dramáticas de lo normal, pero aún eso Dios estaba usando en mi vida para reafirmarme muchas cosas. Y fue en eso que yo empecé como que en esta, yo no sabía, pero Dios ya sabía que Dios iba a usar mi vida para llevar luz a los lugares más oscuros. Dios ya sabía que Él quería que yo entienda el poder de ser luz, el poder de ser luz en cualquier lugar al que fuéramos. Y Jesús dijo algo súper lindo a sus discípulos. Y a veces usted dice, bueno, la luz es lindo, qué linda la luz, pero ¿qué tanto poder puede tener la luz? En Mateo 5:13, voy a empezar a leer desde el 13. Dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Qué duro, qué fuerte este versículo. Él no le está hablando a cualquier persona. Él está hablando a sus discípulos. Él nos está hablando a nosotros, porque somos sus discípulos, ¿verdad? Dice, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle. No solamente se la tira, sino que se la tira a la calle y la gente la pisotea. La iglesia, ese era el plan de Jesús para la iglesia, que seamos la sal de este mundo. ¿Qué pasa cuando la iglesia deja de salar? Se la tira a la calle y la gente la pisotea. ¿Ustedes han visto alguna vez como esta idea de la iglesia ser pisoteada? Tal vez por los medios, tal vez por lo que habla la gente, tal vez que hemos dejado de ser, de cumplir nuestra función. Tal vez porque nos hemos puesto en un lugar de juzgar al mundo en lugar de ir y ser sal y luz del mundo. Y yo sí he visto a la iglesia ser pisoteada. Yo sí he visto a la iglesia ser tirada a la calle. Porque eso dijo Jesús acá. Si dejas de salar, esto es lo que va a pasar. Y desde niña yo siempre he tenido un gran amor por la iglesia y una gran pasión por la iglesia. Y siempre mi corazón ha sido como que yo quiero ver a la iglesia brillar. Y he defendido a la iglesia y me he peleado con gente por la iglesia y he hecho un montón de cosas por la iglesia. Y el Señor me dijo, quiero que ames a la iglesia, pero yo la voy a defender. Yo soy el que peleo por ella. Tú no tienes que pelear por ella. Tú solo sé la luz. Tú solo sé sal. Tú ama y sirve a este mundo. Y yo me encargaré de defender a la iglesia y de levantar, de limpiarla, de purificarla, para que no sea más pisoteada en las calles. En el 14, Mateo 5:14, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. O sea, aquí nos está diciendo, ustedes son la luz, ¿no es cierto? Ustedes son la luz.
Y una luz no se la puede esconder debajo de un mueble. Una luz se la tiene que poner arriba, en lo alto de una ciudad, en lo alto, para que alumbre toda la casa, para que alumbre toda la ciudad. No se enciende una lámpara para esconderla, más bien se pone en alto para que su luz brille, para que la gente, viendo lo que hacemos, todos alaben a Él. Eso quiere decir que Él no nos está diciendo cualquier cosa. Él nos está diciendo, tú vas a ser la luz, tú eres la luz de este mundo, para que cuando la gente te vea, vean a Jesús. Porque eso es lo que dice aquí, para que cuando viendo el bien que tú haces, ser luz es hacer el bien. Cuando viendo ellos el bien que tú haces, todos alaben al Padre que está en el cielo, no te alaben a ti, pero cuando vean que tú haces el bien, todos puedan ver a Jesús. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal y la luz del mundo, no nos dijo, ustedes vayan y denle un poquito de sabor al mundo. Él nos está diciendo que somos algo poderoso. Ustedes saben lo que representaba la sal en esa época de Jesús. ¿De dónde creen que viene la palabra salario? De la sal. En ese tiempo, la sal era tan valiosa que la gente era pagada con sal. Les pagaban con sal, porque no tenían refrigeradoras. Para ellos preservar la comida, no importaba qué tanta comida tenían, no importaba si tenían carne, no importaba. Si ellos no tenían sal, se podría, se dañaba. Se quedaban sin comida y la gente moría. Cuando Jesús nos dijo, ustedes son la sal de este mundo, no nos está diciendo solo como póngale un poquito de sabor a la sopa. Nos está diciendo, vayan y preserven que este mundo no muera. Vayan a esos lugares donde se necesita vida y libertad. Vayan y traigan libertad a los cautivos y a los oprimidos, porque si tú no cumples tu función, no estamos sirviendo de nada. Y es como que, qué duro, Jesús, qué duro es esto. Porque ¿cómo voy a ser la sal de este mundo? Cuando Él nos dijo, eres la luz, Él no nos está diciendo que somos poco. Él de hecho nos está diciendo, eres aún mis primeras palabras que yo dije. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? ¿Alguien sabe? Hágase la luz. Lo primero que dijo Dios, sus primeras palabras fueron que se haga la luz, que haya luz. Y en la Biblia nos pide que caminemos como hijos de luz. Él nos pide que caminemos como hijos de luz. Él nos dice, ustedes son la luz de este mundo. En el desierto, ¿qué era lo que guiaba al pueblo de Dios durante la noche? Una columna de fuego, ¿no es cierto? Era una columna de fuego, era luz los que lo ¿no es cierto? Es horrible. O cuando estás comiendo algo rico y de repente se te vino el bodoque de sal, tú así, literalmente, ¿qué haces? Lo botas. La función de la sal no es estar ahí toda pegadita, acumulada. La función de la iglesia no es que nos quedemos aquí pegaditos, acomodados en las cuatro paredes.
La función de la iglesia es que vayamos al mundo y seamos sal. Ese es nuestro llamado. A eso es a lo que Jesús nos ha llamado, a que seamos sal y luz de este mundo. ¿Cómo somos la luz de este mundo? En Él somos luz y punto. Tú en Él y Él en ti, luz de este mundo. Dice la Biblia que Cristo en ti, esperanza de gloria para este mundo. En Él somos luz. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Yo siempre decía como, bueno, yo tal vez no me siento muy buena para muchas cosas. Yo no me sentía muy capacitada ni apta para muchas cosas. Y el Señor un día me habló de algo y me dijo, tú eres buena para servir, eres buena para amar. Y esa va a ser tu herramienta. De esa manera quiero que seas sal y luz de este mundo. Que con mis mil inseguridades yo veía mi hermana mayor, la más valiente del mundo, la menor, la segunda más valiente del mundo. Las dos bailaban hermoso, hacían hermoso, súper deportistas, súper buenas para todo. Y era como que todo bueno, pintaban, ellas pintan súper lindo. Era como que yo lo que hacía era enseñar lo que ellas hacían, porque sí me sentía súper orgullosa de ellas. Pero un día de verdad le dije, Señor, como que yo no siento que yo soy buena para nada. Y Dios me dijo, eres buena para muchas cosas, pero quiero que te enfoques en que tu fuerza y tu mayor virtud es amar. Y de esa manera vas a hacer luz al lugar en donde vayas. Y fue como empecé a enfocarme en esto, y mientras me enfocaba en esto me empecé a dar cuenta que sí podía ser buena para otras cosas, que las mentiras que el enemigo pone. ¿Qué pasa cuando nosotros crecemos, escuchamos tantas mentiras, verdad? Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Ya, no es literal, es aquí, en nuestro pensamiento. Ahí es donde nos devora, ahí es donde ataca, desde que somos niños. Por eso es tan importante que a los niños les hablemos verdad y vida, porque ustedes creen, el enemigo está viendo cómo los devora. Y si puede desde pequeños atacar nuestra identidad, atacar quiénes somos nosotros como hijos de Dios, él lo va a hacer. Entonces, por eso nuestro deber es ser luz en medio de las tinieblas, ser luz y ser como una espada que cuando el enemigo quiere hablar una mentira a nuestros niños, nosotros hablamos luz y verdad. Que cuando el enemigo quiere hablarme mentira a mí, yo me enfoco en el amor de Dios y de repente el amor de Dios enciende una luz en mí. Y esa luz es la que empezó a derribar las mentiras que el enemigo estaba hablando en mi vida. Y eso es lo que hace la luz todos los días. Porque no es que el enemigo dijo, ya no me creyó. Él va a seguir tratando de devorarnos. Él va a seguir tratando de mentirnos. Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestro ejercicio traer luz, no solamente al mundo, pero a lo que nosotros estamos creyendo de nosotros mismos. De cómo nosotros estamos viendo nuestra propia vida y la vida de los que están cerca de nosotros. Yo decía, bueno, un día voy a ir al África y voy a hacer luz allá en el África. Y el Señor me decía desde pequeña, no, aquí en la casa, con tu abuelo, aquí en la casa, con tus hermanos, aquí en tu barrio, con tus vecinos, aquí en tu ciudad, en el lugar donde te puse a trabajar, aquí en tu ciudad, en el lugar donde estás estudiando. Ahí es donde hay ser luz. ¿Saben? Sí es más fácil a veces ir a hacer luz al barrio donde no conocemos a nadie. Pero ¿qué de ser luz en el lugar donde vivimos todos los días? Eso es ser luz dentro de tu casa. ¿Cómo estás siendo luz dentro de tu casa? Que cuando alguien en tu familia dice, es que soy de lo peor, es que soy esto, y tú sí, viste, yo te dije. O decir, no, esa no es la realidad. Te equivocaste, pero tú no eres así. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres hermosa, tú eres valiente. Eso es ser luz. A veces queremos que Dios nos lleve y nos dé plataformas y nos dé un puestazo para hacer luz en ese puestazo. No hasta que no seamos luz en el lugar en donde Dios nos puso. Ese es el lugar más hermoso. Mi mamá siempre decía esto. Siempre le preguntaba a Dios, con 4 niños chiquitos, seguiditos, todos nos llevamos un año. Era como, Dios, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos niños que me diste? ¿En dónde van a brillar? Y su trabajo fue ella ser luz para nosotros, ella brillar para nosotros.
Tal vez nunca se imaginó que esa luz iba a brillar un día, sí, en África, cuando estuvimos en África y en otros países que mis hermanos y yo hemos ido y llevado la luz de Jesús. Pero la luz que ella depositó en nosotros con la verdad, con el amor y con el servicio, causó un efecto que trascendía fronteras. Cuando tú amas y cuando tú sirvas a alguien, pregúntate, ¿a quién le estoy dando la luz de Jesús? Señor, ¿quién es esta persona a la que estoy sirviendo? ¿Quién es este niño o esta niña a la que estoy sirviendo? ¿Quién es esta persona en la calle a la que voy a ir a servir hoy? ¿Cómo su día va a cambiar? Porque hoy fui y le presenté a Jesús y fui luz en medio de su oscuridad. Eso es ser luz. En la palabra de Dios dice, ¿cómo conocerán si nadie les predica? ¿Cómo sabrán si nadie va donde ellos están y les predican? Nos quejamos y decimos, el mundo está tan lleno de tinieblas. ¿Saben por qué está tan lleno de tinieblas del mundo? Porque los cristianos no estamos donde deberíamos estar. Y si estamos apagando nuestra luz para pasar desapercibidos. Un verdadero hijo de Dios es luz. Y la luz es luz. La luz es poderosa. La luz tiene poder. Tú no puedes decir que las tinieblas tienen más poder que la luz, porque ¿qué pasa si yo a este cuarto lleno de luz traigo un poquito de oscuridad? Porque les prometo que aquí adentro de mi mano, si ustedes meten el ojo, hay oscuridad. ¿Qué pasa si yo traigo un poquito de oscuridad aquí a este lugar donde hay luz? ¿Qué pasa? Nada. Desaparece la oscuridad que había aquí. Pero ¿qué pasa si en un cuarto lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, tú enciendes un foco chiquito, sin hacer esfuerzo, solo enciendes? O una vela. ¿Qué pasa? Todo se alumbra. Puedes ver en dónde estás. Puedes ver si hay obstáculos. Puedes ver si había desorden. La luz de Dios trae tanto a nuestra vida. Y saben que nosotros estamos tan acostumbrados a veces a vivir en las tinieblas que simplemente nos vamos dando contra todo lo que está cerca de nosotros porque no queremos ver, no queremos encender esa luz que nos muestre el relajo que está ahí. A veces nos da miedo ser luz en nuestro lugar de trabajo porque preferimos andarnos ahí chocando contra todo que encender la luz y tener que arreglar todo ese relajo. El relajo está ahí. La diferencia es que cuando encendemos la luz, vemos lo que está ahí y decimos, ok, es tiempo de armar y servir, porque no me puedo quedar en este relajo. A veces en nuestras propias vidas no queremos encender la luz de cosas que están en nosotros. Entonces nos chocamos una y otra vez con las mismas cosas. Pero cuando le decimos, Señor Jesús, que tu luz venga y brille en mi vida, en esta situación, el Señor va a traer claridad. ¿Qué pasa? Es doloroso a veces, sí, porque vemos todo el relajo, toda la suciedad. ¿Pero qué preferimos? ¿Eso? ¿O simplemente por ignorancia seguirnos chocando una y otra vez y lastimar a las personas que están cerca de nosotros? La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de visión. Eso quiere decir que por falta de luz. Hay gente allá afuera que se está muriendo por falta de luz, por falta de que tú y yo no vayamos a esos lugares. Usted dice, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros? No me digan que ustedes nunca han soñado con ser los héroes de una historia. O que se imaginan como que si yo me ganara la lotería, yo haría un orfanatorio, yo haría esto, yo ayudaría, y mi barrio, y esto, y a mi familia, y empezamos a soñar. Fuimos creados, tenemos en nuestro ADN la necesidad y el deseo de ser algo más y ser parte de algo más que nosotros mismos. Ese es parte de nuestro ADN.
Cuando no vivimos en eso, hay una frustración constante en nosotros. Y ahí vienen las crisis existenciales, de que, porque tengo esto, tengo lo otro, y aún así estoy en crisis y todo, porque hasta que no empecemos a ser la luz de este mundo, como Jesús nos pidió que seamos, no vamos a realmente sentir que estamos cumpliendo el llamado de Dios en nuestra vida. Porque fuiste creado para ser luz. Jesús dijo, eres la luz del mundo. No le dijo, traten de ser la luz del mundo. No le dijo eso a los discípulos. Les dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, cuando te dice Jesús, tú eres la luz del mundo, Él te está diciendo, cuando estás en mí, tú tienes toda la autoridad para llevar luz a los lugares más oscuros. Cuando Dios me llamó y me empezó a llevar a literalmente los lugares más oscuros, nosotros trabajamos en las calles, en los burdeles, en los lugares donde hay trata humana, en lugares donde hay mucha maldad y corrupción, para llevar luz, para un día ver un Ecuador libre de prostitución, para ver un día un Ecuador libre de explotación. Cuando el Señor nos llevaba a estos lugares, el Señor siempre me decía, recuérdate que eres la luz de este mundo y no hay oscuridad donde yo no pueda alumbrar. No hay oscuridad, no hay lugar tan profundo donde mi amor no pueda llegar. No hay persona tan acabada que yo no pueda levantar. No hay vida tan traumatizada que yo no pueda sanar. Porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Pero cuando le creemos a Él, y yo decido creerle a Jesús, yo soy la luz de este mundo porque tú me llamaste a ser luz, yo empiezo a caminar en lugares oscuros. Tal vez hay lugares más oscuros que a los que yo voy. Tal vez la corrupción en el lugar en donde tú trabajas es más oscura. Tal vez la maldad de alguien en donde tú trabajas es más oscura. Pero Dios te posicionó en ese lugar con una razón. Porque eres luz. Porque Dios ama a esas personas. A la persona más mala de este mundo, Dios la ama. A la persona que piensa diferente a ti y tiene una ideología diferente a ti, Dios ama a esa persona. Y si Dios te puso cerca de esa persona, no es para que le condenes, es para que vengas y seas la sal y la luz en sus vidas. Es para que abra sus ojos que están ciegos, pero no así con golpes, con bibliazos, pero con amor y servicio, que fue la manera de Jesús. ¿Cómo Jesús se acercaba? ¿Cómo lo hacía Él? Con amor y servicio, con compasión. Y la misma compasión que estaba en Jesús puede estar en nosotros, porque fuimos creados con ese ADN. Cuando Él nos dijo, aún cosas mayores que las que yo hice, tú harás, que es una de las cosas grandes que ustedes ven en la Biblia que Jesús hizo. Él alimentó a multitudes con la lonchera de un niño. Y tú a veces dices, Jesús, lo que pasa es que lo que yo tengo es muy poco para hacer luz, para hacer sal. Se necesita poquita sal para cambiarle el sabor a toda una comida. Se necesita un foco para traer luz a un lugar. Se necesita que tú vengas con lo que tú tienes delante de Dios y le digas, solo tengo esto. Tus dones, tu conocimiento, tu fuerza, tu tiempo, tus recursos. Señor, tal vez no es mucho, pero aquí está. Cuando se lo entregamos a Él, con el anhelo de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, de decir, Señor, yo quiero ver un Ecuador libre de violencia, un Ecuador libre de corrupción, un Ecuador libre de familias disfuncionales. Cuando tú vienes y le dices, Señor, esto es lo que tengo, pero aquí te lo entrego. Tal vez es poco, pero sí quiero ser parte de lo que tú vas a hacer en mi país. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo bendice. Y en nuestras propias manos, porque fue en las manos de los discípulos, no fue en las manos de Jesús. Jesús lo bendijo y se los dio a los discípulos, y en las manos de los discípulos se multiplicaron los panes y los peces. 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 13,000 personas.
porque dicen que eran 5,000 hombres, pero es porque no contaban a las mujeres y a los niños. Y ustedes saben que en cualquier lugar hay más mujeres y niños que hombres. Entonces, habían casi más de 13,000 personas. Y se necesitaba la fe de un niño de decir, yo tengo mi lonchera, como que cualquiera hubiera dicho, qué ridículo ese niño, guarde su lonchera. Muchas veces nos van a decir eso. ¿Tú solo con esto crees que vas a cambiar el mundo? ¿Tú solo con este plan o este currículum crees que vas a hacer un efecto? Sí, en las manos de Dios, sí. En las manos de Dios, tal vez el pastel que tú horneas y le llevas a una familia está transformando algo. Cuando se los llevas y les dices, yo hoy lo traje porque yo hoy quiero que sepan que Dios los ama. Y es un detalle de parte de Dios. Tú no sabes por qué puede estar pasando esa familia, pero cuando sientas en tu espíritu, cuando sientas en tu corazón hacer algo, empieza a hacerlo. Tú dices, no siento. Entonces empiece a enfocarse en qué es lo que Dios quiere, porque Dios siempre está hablando y Dios siempre quiere usarnos. A veces digo, yo no veo necesidad, yo no siento que hay algún lugar donde yo pueda hacer luz. Entonces empieza a buscarlos, lugares. En los mejores escenarios para ver milagros, porque ¿cuántos quieren ver milagros? Los mejores escenarios para ver milagros normalmente son escenarios caóticos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un momento caótico? Ay, no, que no sé qué, que para qué, entonces ¿por qué vamos a la iglesia? Empezamos a ir a la iglesia y nos empiezan a pasar estas cosas y empezamos a quejarnos una y otra vez. En lugar de posicionarnos y decirle, Señor, ok, en este momento caótico, quiero ver ese milagro que te he estado pidiendo. Yo te he estado pidiendo ver milagros. Yo te he estado pidiendo ser parte de la respuesta que este mundo necesita. Ay, y me traes a este trabajo donde todo es un relajo. Ok, tú le pediste un día a Dios que quería ser luz del mundo. Él nos va a empezar a llevar. Y es así, es así. Con tus nietos. Señor, pero es que lo que está pasando, tú eres la respuesta. Nos quejamos tanto de lo que los otros no hacen y nos olvidamos que está en nosotros el llamado de ser luz y sal. Ponemos toda la responsabilidad en los líderes, en los gobernantes, en la gente. ¿Y cómo está el orden en nuestra casa? ¿Y cómo está la luz en nuestra casa? ¿Y cómo está la corrupción en nuestros negocios? ¿Y qué tan transparentes estamos siendo? ¿O simplemente cómo estamos amando y sirviendo al prójimo? Decimos, es que nadie da nada. ¿Cuánto estamos nosotros dando y aportando para que nuestro país sea diferente? Cuando la gente, los fariseos, ellos conocían mucho de la Biblia, ¿no es cierto? Eran los que estudiaban la Biblia. Cuando ellos le preguntan a Jesús, y según tú, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, ama a tu prójimo. En otras palabras, ama a la gente, a los fariseos, que juzgaban a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque ellos eran los que tenían la luz. Amen a la gente. Y él les dice, ¿y qué gente? Amo esta parte. Y Jesús les cuenta la historia del buen samaritano. Y les dice, el amor al prójimo es como este hombre, que aunque nadie lo quería en ese lugar, que cuando no era seguro para él bajarse de su vehículo, no sé qué era, burro, caballo, no sé en qué iba él, que cuando tal vez él ya tenía una dirección a dónde iba, él ve a un hombre tirado en el piso, que lo acababan de ultrajar, dice que lo dejaron casi muerto en el piso. Cuando los demás pasaban por ahí, como lo veían casi muerto, ¿qué decían? Ya está casi muerto, ¿para qué me voy a acercar? Es como cuando vemos las situaciones que ya no tienen solución. El Ecuador con esta corrupción, ¿para qué vamos a hacer? Ya ni orar por esto, ya ni hacer nada. Ese es el mismo espíritu que se movía en esos hombres que no se pararon por
por el que estaba tirado en el piso. Ay, no, qué peligroso. Si me paro aquí, los mismos ladrones han de estar esperando a alguien más para venirle a atacar. ¿No es cierto? Tal vez dirían algunas personas cercanas a mí que son muy prudentes y me dicen, ¿cómo vas a ir a esos lugares si ahí mismo te van a secuestrar? No, ¿cómo vamos a pararnos si ese hombre aquí cerquita han de estar los ladrones esperando que alguien vea que saca de ahí para robarle también? O no, estoy yendo a una reunión súper importante que ahorita si me paro pierdo el tiempo. Por eso hay que salir siempre media hora antes, por si Dios te detiene en el camino. Pero llega un hombre al que no le convenía pararse en ese lugar, porque no era su sector. Y acuérdense, en ese tiempo era peligroso. Pero él se baja, lo sube en su burro y lo lleva a un mesón. Lo cura. Y no solamente invierte su tiempo, su fuerza, su conocimiento, pero lo deja ahí y les deja pagando y les dice todo lo que necesiten para que este hombre esté bien. Él invierte en todo sentido en la vida de este hombre. Y Jesús les dice, así es amar a tu prójimo. No el amor de película, el que te ama y tú también le amas de regreso, no el amor romántico, no. Ese amor que incomoda. Ese amor que no es conveniente muchas veces. Ese amor que tal vez no te va a dar nada de regreso. Ese amor que tal vez te ponga en riesgo. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Esa es la respuesta que Él les dio. Ama a tu prójimo. ¿Cómo? Así. Con tu tiempo, con tus fuerzas, con lo que Dios te ha dado. Aún su vehículo, su propia agenda, Él la entregó. ¿Cuál es tu agenda? Tal vez es tiempo de que dejemos nuestra agenda a un lado y le preguntemos a Dios, Dios, ¿cuál es tu agenda para mí? ¿Cómo quieres que yo ame hoy a esas personas que hoy no es conveniente? ¿Cómo quieres hoy que ame? Tal vez a esa compañera de trabajo que me hace la vida imposible. ¿Cómo quieres que yo hoy sea luz en mi lugar de trabajo? Ese es el amor de Dios. Esa es la luz. Y yo amo saber que el lugar en donde Dios nos ha posicionado a cada uno de nosotros es un lugar estratégico para que nosotros seamos luz. Si es allí, cocinando para tus hijos, ese es el lugar estratégico que Dios te dio para que empieces a transformar esta nación. Si es ahí atendiendo el teléfono con las personas, pregúntale a Dios si Dios tiene un mensaje para esa persona. Y pregúntale a Dios si el mensaje que tú quieres dar es tuyo o es de Él. ¿Trae condena o trae verdad? Acuérdense que la luz de Dios revela. Pero el amor de Dios siempre tiene que estar ahí en nuestro servicio y cuando traemos luz en medio de alguna circunstancia. Entonces, es hermoso saber que Dios nos ha llamado, y con esto termino. Es hermoso saber que Dios nos ha llamado a hacer luz. Y el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer a veces es simplemente estar ahí y parar por una persona que Dios ha puesto delante de ti. Y así empieza. Y así empieza. Y cuando somos fieles en lo poco, Dios nos recompensará en lo mucho. Y Dios nos dará mucho. Y yo no sé ustedes, pero yo sí quiero ser parte de lo que Dios va a hacer en nuestro país. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero que la generación que venga no reciba el país como nosotros lo recibimos. Yo sí quiero, yo no sé ustedes, pero yo quiero que mis sobrinos y la generación que está detrás de nosotros diga, mis papás, mis tíos fueron parte de que hoy en Ecuador no haya prostitución o de que hoy en Ecuador la corrupción no sea como era antes. Ay, tan poquito que tienes en tus manos. Es tiempo de entregárselo a Dios, porque Dios quiere usarte. Dios no necesitó de multitudes para transformar lugares.
Él necesitaba a veces de una persona que le dijera sí a Dios, una persona comprometida. Podemos ser 50 aquí, pero si estamos comprometidos, vamos a ver nuestra región completamente transformada. Así que yo quiero animarles a que le digamos al Señor, Señor, yo te creo. Es cuestión de creerle, ni siquiera es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es solo creerle, porque acuérdense que la batalla está en la mente. Donde el enemigo nos quiere derribar es aquí, en nuestros pensamientos. Entonces es momento de creerle y decirle, Señor, yo te creo. Y si tú dices que yo soy la luz y la sal de este mundo, aquí estoy, heme aquí, yo voy. ¿Qué lugares en mi sociedad se están pudriendo? Nos quejamos porque las redes sociales están acabando con la vida de nuestros jóvenes. Entonces creamos buen contenido. Si ese es tu don, empieza a crear buen contenido y empieza a ser un buen influencer para la gente. Nos quejamos porque no hay trabajo. Entonces usa el trabajo que Dios te dio para generar trabajo para otras personas. Nos quejamos porque la educación está terrible. Entonces usa tu influencia para que la educación en el lugar en donde tú esté trayendo un reino de transformación. Y si estás en ese lugar, es porque Dios te posicionó y porque Dios quiere asociarse contigo. A Esther Dios le dijo, ¿sí saben quién es Esther? Esther era huérfana. Esther era una niña huérfana que vivía con su tío y fue llevada a que sea parte del reino y el rey la escoge. ¿Cuál es el lugar a donde Dios te llevó? Donde Dios te escogió y que estés. El tío de Esther le dice, Esther, si tú no usas tu voz, Dios va a usar a alguien más, pero salvación para el pueblo va a llegar. Le dice Esther, tal vez para tiempos como estos, Dios te puso aquí. Porque lo que ella tenía que hacer era ir delante del rey e interceder para que no maten al pueblo judío. Pero ella corría el riesgo de que estaba yendo delante del rey sin haber sido llamada. Entonces la podían matar. Entonces su tío le dice, en otras palabras, no me importa que te mate. Tal vez fuiste llamada para simplemente salvar a este pueblo. ¿De qué nos sirve una vida si no la vamos a vivir con propósito? ¿De qué nos sirve una vida si no la vamos a vivir con propósito? Y mi corazón y mi oración hoy es que el Espíritu de Dios se mueva en nuestros corazones y no nos acomodemos a vivir una vida simple, sino que le digamos al Señor, Señor, yo quiero vivir una vida con propósito. Ahí en el lugar donde me posicionaste, quiero servirte y serte fiel. ¿Cuántos hombres que han traído transformación a ciudades dijeron, yo estoy aquí porque mi abuela, cuando me servía un plato de comida, cada vez oraba por mí y me daba palabras de bendición? Yo estoy aquí por las oraciones de una madre. No sabemos, el lugar que Dios te dio, la posición que Dios te dio es estratégica, porque todos somos parte de un plan. Pero si tú no te paras y lo haces de otro lugar, Dios traerá libertad. Así que yo quiero hoy pedirles que le digan, que nos posicionemos y le digamos a Dios, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero creerte y yo hoy escojo creer la verdad de que soy luz. Entonces, si tú dices, yo quiero ser parte de algo más grande que mi propia vida. Yo quiero dejar mi agenda a un lado y dejar que la agenda de Dios sea la que me guíe, que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Yo quiero hoy que oremos juntos y que si este es tu corazón, quiero que te pongas de pie. Si tú tal vez dices, le creo a Dios y creo que soy luz, pero necesito la llenura de su Espíritu para que Él me guíe. Él está aquí para llenarnos con su Espíritu Santo. Así que quiero terminar haciendo esta oración. Espíritu Santo, yo hoy oro por esta iglesia, oro por Ciudad Real. Y yo declaro que Ciudad Real es una iglesia llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Yo declaro que Ciudad Real es una iglesia llamada a traer transformación. Y yo hoy oro por cada familia que está en este lugar, que el Espíritu Santo descienda sobre sus vidas y que el Espíritu de Dios empiece hoy a descender sobre ustedes. Y que en el día a día ustedes empiecen a ver las estrategias que Dios empieza a darles para traer luz en medio de los lugares de oscuridad.
Yo hoy declaro que el Espíritu de Dios desciende sobre ustedes. Y hoy repitamos juntos y digámosle: Señor Jesús, yo te creo. Yo soy la luz y la sal de este mundo. Llévame, úsame en donde quieras usarme. Y Señor, hoy yo te pido que tú traigas luz a mis pensamientos. Solo ponga su mano sobre su frente y dígale: Señor, te doy permiso para que traigas luz a cualquier lugar en mi vida donde hay oscuridad. Alumbra con tu verdad, redarguye, trae convicción. Señor, hoy yo renuncio a las mentiras que yo he creído cuando he dicho que no soy suficiente, que no puedo. Y hoy decido creerte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy decido creer que soy la sal y la luz de este mundo. Lléname, Espíritu Santo, y pidámosle con esta adoración, pidámosle que nos llene con su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, clamamos a ti, Jesús, para que vengas con tu verdad. Clamamos a ti, Jesús, para que nos inundes con tu verdad. No queremos ser más pasivos en el reino. Queremos arrebatar el reino de las tinieblas en nuestros hijos, en nuestros niños, en esta generación, en nuestro país, Señor. Por eso te decimos: aquí estamos, como luz de este mundo. Gracias